Bueno, les damos la bienvenida a la segunda jornada de actividades en homenaje a Mario Benedetti, en el marco del ciclo Homenajes, que conmemora los centenarios de figuras centrales de nuestra literatura, específicamente pertenecientes a la generación del 45. En la jornada de hoy vamos a realizar un nuevo homenaje a Mario Benedetti, y para dar inicio a esta actividad vamos a presentar a la primera parte de la misma, con la participación de las autoridades, el director artístico del Ballet Nacional del Sodre, Igor Yebra, el presidente del Sodre, Martín Tamosú, y la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein. Vamos a dar paso a la oratoria por parte de las autoridades. Escuchamos las palabras del director artístico del Ballet Nacional del Sodre, señor Igor Yebra. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Me ha tocado a mí hablar primero y romper el... Pensé que el orden era diferente. Yo también. Lo invertimos, lo dejamos así. Es que te iba a saludar, Pues, tengo que hablar primero. Pues, cedo la palabra. Muchas gracias. Perdón por el momento de informalidad, pero quería saludar y agradecer especialmente la presencia de Martín Tamosú, el presidente del Sodre, y de Igor Yebra, el director artístico del Ballet Nacional. Bueno, bienvenidos al espacio de IDEA una vez más. Estamos aquí reunidos en torno a la obra de Mario Benedetti, celebrando el centenario de su nacimiento. La verdad que es un placer darles la bienvenida y una vez más, y veo ingresar al espacio a IDEA a Valentín Trujillo, un gran integrante de este equipo de celebración de homenajes, el director de la Biblioteca Nacional, que nos honra hoy con su presencia, pero durante todos estos meses con su trabajo y con su trabajo en equipo. Y bueno, quiero darle un saludo especial, están todos atrás de las máscaras, pero quiero saludar especialmente a Hortensia Campanella, la actual presidenta de la Fundación Mario Benedetti. También veo a la investigadora Alicia Torres, que nos honró con su presencia y con su sabiduría cuando celebramos el centenario de Idea Vilariño hace poco tiempo. Este mes de octubre estamos con Mario Benedetti y el mes que viene vamos a celebrar el centenario de Julio César da Rosa, y creo que nos vuelves a acompañar. Te agradezco muchísimo. Es un placer compartir contigo estos eventos. Y bueno, en este mes de octubre nos hemos reencontrado en todos estos días ya que van de octubre con Mario Benedetti, con su obra. Ha sido impactante ver, no solo en nuestro país, sino en otros países del mundo. Yo en lo personal viví una experiencia a distancia en la India con un evento sobre Mario Benedetti, y también el otro día disfruté en las redes de una actividad del Instituto Cervantes que fue realmente hermosísima, con la lectura de una antología de poesía de Benedetti en la voz de varios artistas que no son tan caros aquí. Y bueno, supongo que a todos les está pasando lo mismo, y hoy nos encontramos en este espacio IDEA de la Dirección Nacional de Cultura, y estamos rodeados por las obras ganadoras de un certamen que hubo de ilustración a poemas de la oficina. Nunca se había dado un hecho así de ilustrar poemas de la oficina, y realmente los invito a disfrutar, si todavía no lo han hecho, estos premios. Creo que hay 5 premios y 3 menciones. El concurso realizado desde el área de letras, hoy ya Instituto Nacional de Letras, convocó a más de 80 ilustradores que presentaron obras con estéticas diversas, y un jurado compuesto por Cecilia Bertolini del Instituto de Artes Visuales, Jimena Torres del Departamento de Industrias Creativas y Silvana Bergson de la Gerencia Artística de la Dirección Nacional de Cultura, eligió, después de mucho trabajo y meditación por el nivel y la calidad de las obras, eligieron 5 trabajos ganadores y 3 menciones especiales, que son las que se exponen en esta muestra, que viajará a Paso de los Toros a fin de mes, y luego el año que viene hará una gira por todo el país. Poemas de la Oficina, escrito en 1956, fue, de acuerdo a lo que dicen, el primer gran éxito de ventas de Mario Benedetti, y el libro que abrió las puertas a su popularidad.
A mí me resulta especialmente significativo porque aquí en la Dirección Nacional de Cultura, de alguna manera somos burócratas también, pero tenemos la suerte, el privilegio de trabajar con los temas que nos apasionan. Entonces somos una clase muy especial de burócratas y la verdad que estamos disfrutando mucho poder reflexionar sobre cada una de estas ilustraciones. Estos poemas fueron un quiebre en las letras uruguayas porque buscaron poesía en los grises espacios de la burocracia. Por eso el mismo Benedetti en su ensayo El país de la cola de paja de 1960 escribió: el Uruguay es un país de oficinistas. No importa que haya también algunos mozos de café, algunos peones de estancia, algunos changadores del puerto, algunos tímidos contrabandistas. Lo que verdaderamente importa es el estilo mental del uruguayo, y ese estilo es de oficinistas. Todo el país piensa en términos de oficina. Yo creo que a Benedetti, en lo personal, le agradezco no solo la inteligencia para observar esos escenarios, sino su humor y su ironía, porque a través de ese estilo es que en lo personal me llega mucho todo lo que escribe y me lleva a otros mundos. Creo que de alguna manera él le puso color a ese gris de las oficinas, así como también nosotros le ponemos color leyéndolo y también gracias a que podemos trabajar con los temas con los cuales trabajamos. Mario Benedetti fue un autor con una abundante obra en la que sobresalen el libro de cuentos montevideanos de 1959, las novelas La Tregua del 60, Gracias por el Fuego del 65, o El cumpleaños de Juan Ángel del 71, solo por nombrar algunos títulos. Escribió novelas, poesía, obras de teatro, ensayos literarios y al mismo tiempo fue un importante crítico literario perteneciente a la generación del 45. Esta jornada de hoy se enmarca en el ciclo de homenajes que venimos produciendo en este 2020, con las actividades por los centenarios de Idea Vilariño realizadas en el mes de julio, que continuarán en octubre con la entrega de premios del concurso de adiocuentos de la obra de Julio César da Rosa, y un encuentro de literatura criolla a desarrollarse en Montevideo y en 33, donde nació da Rosa. Luego de esta presentación, ahora que muy pronto le voy a ceder la palabra a mis queridos amigos del Sodre, vamos a tener una mesa redonda que lleva el nombre El humor y las representaciones de Benedetti, cine, teatro y ballet, junto a la actriz y dramaturga Jimena Márquez, el escritor Eduardo Nogareda y el actual director artístico de los auditorios del Sodre, José Miguel Onaindia, moderada por Nicolás Deragopian, de nuestro Instituto Nacional de Artes Visuales, de Letras. Por último, se presentará la mesa denominada Las voces de Mario, un recorrido por la vida y la obra del escritor, junto al coordinador de la Fundación Benedetti, Roberto López Villoso, el escritor Guillermo Pellegrino y el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. Muchas gracias a todos por participar en este ciclo de homenajes que se extenderán durante estos 5 años. Y antes de ceder la palabra, quiero agradecer especialmente a todo el equipo que siempre organiza y acompaña también de parte en el área de producción, de comunicación. Quiero agradecer especialmente a Silvana Bergson, que es nuestra gerente artística en la Dirección Nacional de Cultura, y a Nicolás Deragopian del Instituto Nacional de Letras, que ha puesto de pie todo esto también. Muchísimas gracias, y ahora sí le voy a ceder la palabra a Martín Itamuzú y a Igor Shevra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Directora Nacional de Cultura Marina Weinstein. Vamos a continuar con el orden establecido previamente, que sería Igor en principio y finalizando Martín como presidente del Sodre. Si están de acuerdo. No estamos de acuerdo. No están de acuerdo, entonces continúa Martín Tamuzú. Muchas gracias. Pobre Andrés. La próxima va a estar bien, vas a ver. Bueno, muchas gracias Mariana, muchas gracias Nicolás del Instituto de Letras. Un poco, voy a ser breve, así puede hablar Igor, que es lo que quiere Andrés. Desde que tuvimos la invitación para formar parte de esta mesa hoy, he pensado mucho en este cruce que se dará con el estreno de La Tregua entre la danza y la literatura.
allá por 2018, cuando la Fundación Mario Benedetti, Hortensia Campanella, a quien le agradezco que esté acá también con nosotros, anunciaban las actividades de este año, se anunciaba la creación de esta obra original en una especie de complot que había sucedido junto a José Miguel Onaindia, que estaba en el Instituto Nacional de Artes Visuales en ese momento, y también con Igor, que entiendo que al principio no podía creer lo que le estaban dando entre manos y la felicidad que le daba, y que ahora lo va a poder ver en el escenario. En ese cruce de lenguajes y de llevar un lenguaje hacia el otro, la interdisciplina, pensé mucho en esto de cómo Benedetti lleva nuestros gestos cotidianos a las letras, y nuestros gestos cotidianos ahora van a ser llevados a la danza. Y buscando en su literatura, lo único que quería compartirles es un extracto de algo que escribió Mario en 1996, se llama El alma no es el cuerpo, y que creo que le da el preámbulo para que Igor nos cuente después sobre esta producción. Voy a leer un extracto nada más, como les decía. Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Será de sentimientos, de ensueños, de esperanzas, de emociones, de tirrias, de estupores. Lo cierto es que es ignorada. El alma es un secreto, una noción, una nube que suele anunciar llanto, pero después de tantas búsquedas, de pesquisas inútiles y de adivinaciones, nos queda apenas una certidumbre, que el alma no es el cuerpo, pero muere con él. Y a partir de estas palabras de Mario, pongo una nueva pregunta que la contestaremos en noviembre en el Auditorio Nacional del Sodre, y quizás veremos en el cuerpo del Ballet Nacional del Sodre cómo el alma y el cuerpo se van a unir para darle una respuesta a este poema de Mario Benedetti. Muchas gracias. Y ahora sí. Ahora no quiero. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todo el mundo por estar aquí. Voy a empezar desde el inicio porque, aunque algunos ya sepan, yo creo que la historia es bonito conocerla, porque quiere decir que los sueños se pueden hacer realidad y que, por muy lejano que parezca un objetivo, se puede terminar consiguiendo, ¿no? ¿Qué me iba a decir a mí, gran lector? Bueno, gran lector, ya me gustaría ser un gran lector, pero ya conocía a Benedetti antes de llegar aquí, Onetti, Ida y muchos otros autores, ¿no? Entonces, bueno, mi idea cuando llegué aquí era darle una identidad a la compañía, ¿no? Hacer ballets de nueva creación, manteniendo ya que era su repertorio, y buscar esa identidad, buscar ese nuevo trabajo, ¿no? Estábamos ahí, estábamos con la locura del Quijote del Plata, que también surgió así de la nada, gracias a lo cual dimos a conocer a Salambrí, que mucha gente ni sabía que existía esa biblioteca maravillosa que hay aquí. Luego lo llevamos en España y por el mundo también. Y bueno, dentro de esa locura, hablando con José Miguel y con Ricardo Ramón, estaba diciendo, ¿y qué es lo próximo? ¿No? Porque aparte yo no me paro nunca, yo siempre estoy pensando en qué viene mañana, o sea, lo que ha pasado, y pensamos en lo siguiente, ¿no? ¿Y qué viene mañana? ¿Qué viene mañana? Y dije, va, ¿qué aniversarios hay? Y dice José Miguel, pues los 100 años de Benedetti. Y digo, me parece muy bien, sí, claro. Y Superman vuela, ¿no? Va a hacer un ballet de Benedetti, y dice, no, pero mira que Hortensia es presidenta de la Fundación de Benedetti. Y digo, ¿cómo? Y fue a decirme eso, agarrar el teléfono, llamarle a Hortensia, que al cabo de una hora teníamos una presentación de La Bella Durmiente en el auditorio, y decirle, voy a ir allí, te voy a hacer una propuesta y solo me puedes decir que sí. Y efectivamente, así fue, tan fácil y tan sencillo como suena, ¿no? Ese fue el primer paso. Después de ese vinieron muchísimos otros pasos, fue las reuniones con la Fundación, fue elegir un equipo que también me parecía importante, ¿no? Demostrar que, bueno, estábamos ante un autor que claramente nos muestra lo que es Montevideo, lo que es Uruguay, ¿no? Entonces hacía falta gente que conociera esa idiosincrasia, ¿no? Y entonces para mí lo más importante era formar un equipo de gente del país. Y luego, bueno, también tenéis la cosa esta de decir el paisito, casi como pobres de nosotros, y para mí era también el demostrar que aquí hay capacidad para hacer una gran producción que puede girar por todo el mundo y que puede llamar la atención de todo el mundo,
y que puede ser con producto propio, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezó a formar ese equipo. En primer lugar, bueno, la coreografía, que para mí es fundamental. Pensé en Marina Sánchez porque ya había visto Encuentros, que aparte os invito a ver la gran gala, que hay una parte de su coreografía, aprovecho, meto para vender entradas, hasta el 4 de octubre. Y bueno, ahí se puede ver que ella ya maneja ese lenguaje, ¿no? Conoce lo que es el tango, conoce este tipo de cosas, entonces me parecía que era oportuno, ¿no? Además, una mujer, no es normal tener dentro del mundo de la coreografía mujeres, por lo tanto también es dar una oportunidad y dar una imagen también a esa parte, ¿no? Que es tan importante. Luego también me parecía importante desde el punto de vista femenino de una obra masculina, ¿no? Yo creo que eso también es muy interesante. Entonces, bueno, una vez solucionado eso, había que buscar cómo se llegaba a pensar en una obra como La Tregua, que todo el mundo conoce casi palabra por palabra. Había que darle una historia, había que darle no un argumento que ya lo tiene, pero teníamos que traspasarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando pensamos en Gabriel Calderón. El Quijote ya se había hecho con Sanguinetti, aunque se le ofreció a Sergio Blanco, pero no pudo ser. Pero bueno, pensamos en Calderón, hablamos con la Fundación a ver qué les parecía a ellos, porque para mí lo principal de todo esto es el respeto hacia todo el mundo, ¿no? Hacia un equipo. Ellos dijeron que les parecía estupendo y bueno, ahí empezamos a hablar con él. Después la música, Luciano era el indicado, porque aparte ya había trabajado con el Ballet Nacional del Sodre, conocía mucho a la coreógrafa y eso es importantísimo, que el coreógrafo y la persona que componen la música se conozcan. Y luego, bueno, Hugo Millán porque yo ya lo conocía, porque tuve un feeling muy grande desde el primer momento y entonces, bueno, me parecía que era lo perfecto. Entonces, bueno, ahí empezó toda esta locura. Hablando con Gabriel ha habido muchas discusiones sobre cómo llevarlo sobre el escenario, esta historia tan literal, ¿no? Al final lo que se ha pretendido es captar la idea. Se crearon dos personajes, uno dice, qué locura, se crean dos personajes en un mundo que hay ya miles de personajes. Pues yo creo que esa fue una idea de Marina Sánchez, que creo que fue la que nos dio el puntapié para encontrar el camino, ¿no? Se crea el personaje del azar y la rutina. Alguien que haya leído La Tregua se da cuenta que el azar y la rutina nos embarga continuamente durante toda la obra, ¿no? Entonces estos van a ser casi hasta personajes principales, ¿no? Esa rutina que está constantemente encima de Martín, que no lo deja nunca y que de repente desaparece cuando le conoce a ella y luego se vuelve a apoderar de todo, va a estar muy presente. Y luego el azar, que también tuvimos discusión porque es una mezcla de azar y muerte, ¿no? Que también está constante en la obra. Entonces estos personajes nos dieron la clave para no ir a esa literalidad de la obra. Teníamos discusiones hasta la coreógrafa decía, vamos a sacar una taza de café, y decía, no, una taza de café no, porque vamos a la literalidad y la gente va a querer entonces buscar eso. Ahora la última discusión que hemos tenido ayer mismo fue en poner audiovisuales de las fechas, y yo pegando porque no se pongan las fechas, porque si no el público enseguida se va a ir a lo literal de la obra, ¿no? Y lo que queremos es 1 hora y cuarto. No va a ser más, en 1 hora y cuarto tenemos que transmitir esa sensación, ¿no? En una entrevista dije que yo quiero que el público salga con esa angustia que nos crea leer la obra, ¿no? Y me decía, qué bestia eres, ¿no? Porque desde luego en estos tiempos, pero es así, tenemos que ser fieles al autor y a su obra, ¿no? Por lo tanto, tenemos que intentar que uno salga del teatro con esa sensación que te produce, ¿no? Esa sensación de por momentos libertad, ¿no? Cuando todo parece que va a funcionar bien, uno de repente dice, wow, hay esperanza, y luego te deja ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso ahora. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión técnica hablando de la estructura, porque hay unas estructuras gigantes de 4 metros de altura que vamos a tener que mover y desplazar y este tipo de cosas. Y os puedo asegurar que todo el mundo está ilusionadísimo, o sea, todo el mundo en el auditorio, los técnicos, empezamos a hablar y cada poco uno decía, ay, mira, se me están poniendo los pelos de punta, porque crea una emoción especial, ¿no? Cuando uno toca una obra tan importante
y en un momento tan importante, ¿no? Porque estamos en una pandemia, estamos en un momento angustioso y yo digo, ojalá esta pandemia nos dé una tregua a nosotros para subir encima del escenario y poder tener esta oportunidad de representar este ballet, y si no, será más adelante, y estoy seguro que esto es algo, hay gente ya interesada. Bueno, ya había una gira por Argentina firmada prácticamente al colgar de aquí. En España había gente interesada, muchas personas están interesadas en qué es lo que vamos a hacer con este ballet. Nosotros también somos los más interesados de ello, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría leeros un poco unas descripciones que nos hizo Gabriel sobre los personajes, ¿no? Para que nos sirvieran de guía, porque él al final tomaba las palabras de Benedetti y luego nos decía, bueno, esta es la pauta, ¿no? Son la identificación de estos 4 personajes que nos ha servido de mucho también para hacer los vídeos promocionales que iréis viendo cómo van saliendo y todo este trabajo que hay detrás, ¿no? Decía de Martín: el héroe de ciudad en rutinarias costumbres balbucea y estipula con cansados gestos las pequeñas épicas subvencionadas que ya no serán. De Laura: la voluntad y la simpleza de aceptar el amor a destiempo, la declaración tenue, la revolución frágil del amor encontrado. De la rutina, una rutina descolocada en medio de la ciudad, imprevista de destrezas, va perdiendo amistades, con desesperada improvisación retiene ecos y silencios. Y del azar, el eterno bucle de los encuentros y las despedidas, dulces vibraciones que provocan heridas, pequeñas alegrías y tristezas que devoran el mundo. Bueno, pues con estas imágenes nosotros vamos a hacer la quijotada de hacer un ballet sobre la tregua. Y bueno, espero que todo el mundo disfrute y que vaya a disfrutar de la esencia, ¿no? Que no piense que va a haber una obra literal tal cual. No, vamos a buscar la esencia, vamos a buscar el perfume de la obra, que es lo más difícil que existe, pero yo creo que, como digo siempre, mejor salir por la puerta grande o rodeado de la policía porque te están abucheando, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir a por ello. Muchísimas gracias, Igor Yebra, Martín Tamosú, Mariana Weinstein. Les invitamos a retirarse para sacarse las fotografías correspondientes y vamos a continuar con la actividad. Para quienes han ido llegando, les recordamos que estamos transmitiendo por streaming a través de nuestras plataformas de YouTube y Facebook. Agradecemos a los miembros de la prensa que han venido, que están acompañando y cubriendo la actividad. Recordamos nuevamente tener cuidado con la proyección de los camarógrafos para que todos podamos cumplir con nuestras tareas. Vamos a dar paso a la siguiente actividad en este segundo día de homenaje a Mario Benedetti en el ciclo de homenajes a... ¿Querés la palabra nuevamente, Igor? Dale, ahora te presento y habla otra persona. No, vamos a continuar. Les decía, recordamos que esta actividad está enmarcada en el ciclo de homenajes a la generación del 45, a las figuras centrales de nuestra literatura. Y para la próxima mesa, antes de invitarles a pasar, les voy a contar quiénes van a integrar esta mesa llamada Sobre el humor y las representaciones de Benedetti, cine, teatro y ballet. La mesa va a estar moderada por el coordinador interino del Instituto Nacional de Letras, señor Nicolás Dragopián, y va a estar integrada por la dramaturga, directora de teatro y actriz Jimena Márquez, el poeta, compositor y cantautor Eduardo Nogareda y el director artístico de los auditorios del Sodre, José Miguel Onaindia. Invito a los recién nombrados a ocupar sus espacios en la mesa y a dar comienzo a la misma. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí, a esta distancia está mejor. Muchas gracias a todos por venir, de verdad. Vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo que lleva por nombre El humor y las representaciones de Benedetti, cine, teatro y ballet. Con nosotros están Jimena Márquez, que es una dramaturga, directora de teatro, actriz y letrista, que dirige una compañía que tiene un nombre hermoso que es Japonesita Teatro y que estrenó la obra Nociones Básicas para la Construcción de Puentes, que es un ensayo de 4 actores de la Comedia Nacional. Ha publicado algunos libros y ha obtenido varias distinciones. José Miguel es gestor cultural, docente, abogado especializado en derechos humanos y fue director del Instituto de Cine, entre muchas otras actividades. Fue coordinador general del INAE y también uno de los promotores del Ballet de la Tregua y actualmente dirige los auditorios del Sodre. Eduardo, a mi lado, es poeta, compositor y cantautor. Ha sido premio MEC con su libro Acá no es y también ha obtenido otras distinciones y realizó la edición, el prólogo y las notas de la novela La Tregua de Benedetti en la edición de Cátedra que apareció en España en 1979. Les cuento que el cometido de esta mesa es conversar sobre las distintas obras que se realizaron a partir de Benedetti, lo que nos habla en definitiva de su popularidad y vamos a bucear las razones de la misma. Vamos a tratar un poco el tema del humor de Benedetti porque este será un tema recurrente en estos 5 años en el que también vamos a festejar en el 2022 el centenario de Carlos Maggi. Bueno, bienvenidos. Voy a empezar por José Miguel, que hace unos pocos días escribió un artículo en la revista cultural Nodal Cultura, a la que fue invitado, y entonces él ahí afirma que la obra de Mario Benedetti le llega a través de la televisión y de la música. Esto quiere decir que visualizó por primera vez la película para televisión, no la que se hizo más tarde, la película para televisión que también dirigió Sergio Renán y en la que también actuaba Ana María Picchio. Y cuando hablamos de música, lo que decimos es, nos referimos al espectáculo de Nacha Guevara, que se llamaba Nacha Canta Benedetti. A mí me gustaría que nos contaras un poco sobre estas traslaciones de la obra de Benedetti. Y bueno, fueron los comienzos y qué representaron para ti y en Argentina. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Mariana Weinstein y todo el equipo de la Dirección Nacional de Cultura, Nicolás. Un placer estar con ustedes y compartir estos recuerdos sobre la obra de Mario. Y como lo anticipó Nicolás, yo llegué a la literatura de Benedetti por las transposiciones de sus relatos a otros, de sus relatos y de su poesía a otras formas de expresión. La primera fue la versión televisiva de La Tregua. En ese momento en la televisión argentina se producían, estoy hablando de los comienzos de los 70, se producían hechos que hoy serían imposibles en las televisoras de cualquier país. Renán dirigía un ciclo que se llamaba Grandes Novelas, entonces una semana veíamos Madame Bovary, la semana siguiente El Crimen y Castigo, y también aparecía algo de la literatura contemporánea, y entonces vino primero El Túnel de Sábato y luego La Tregua de Mario Benedetti, que no tengo claro si recuerdo que era Mario Benedetti. Sí tengo muy claro a Ana María Picchio y cómo en mi adolescencia, en temprana adolescencia, me impactó esa muerte en juventud que cortaba ese romance inesperado de estas dos personas.
Y un poco tiempo después, Nacha Guevara y Alberto Favero, que constituían una pareja de creativa muy importante también en las vanguardias del momento, estrenaron un espectáculo en la Sociedad Hebraica Argentina, que era uno de los grandes espacios en ese momento en la calle Sarmiento, que se llamaba Nacha Canta Benedetti. Y era todo un espectáculo hecho. Entonces ahí el nombre de Benedetti ya me vino con gran fortaleza, y recuerdo el impacto también para alguien que todavía estaba en el liceo de ver la Nacha. Recuerdo con el pelo y el vestido colorado y recitando esos poemas muy impactantes, ¿no? Una exacta foto del diario Señor Ministro del Imposible, y en plena risa y en pleno gozo y en pleno rostro su rostro simple, su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, de qué se ríe. Así empezaba una de las canciones, que eran las de mayor contenido político, y también los poemas de la oficina. Y además ese recital después se convirtió en lo que en ese momento se llamaba un long play, que hoy es una antigüedad de los discos de vinilo, que también reproducía, ¿no? Y Nacha se fundía, el pelo de Nacha colorado se fundía en todo el fondo colorado del long play, que eso me acompañó durante muchísimos años. Entonces esas fueron mis primeras visiones. El nombre de Benedetti me viene entonces fundamentalmente por Nacha, por esa canción. Un poco tiempo después se anuncia el rodaje de La Tregua, de la película, donde Renan, que ya era un destacado actor de cine, un director de teatro y de televisión, propone hacer esta primera película, que es su ópera prima. Pero no tiene suerte, porque lo convocan los empresarios más importantes, porque había tenido estos grandes éxitos y era un actor de cine relevante, pero no les parece comercial. Le producen, esto me lo contó Renan muchos años después, cuando pude ser su amigo, que los grandes estudios pedían actores más populares, porque ese elenco que vemos ahora, de que nos parecen de grandes estrellas, en realidad eran prestigiosos actores de teatro. Algunos, como Oscar Martínez, lo vio Renan en uno de los teatros under del momento, el Teatro Payró, y ahí lo sacó. O sea, no era la estelaridad que hoy nos parece ese elenco, en donde hay una secuencia de Norma Leandro de 3 minutos. Renan, por pertenecer a ese mundo, logra ese elenco, y 2 mujeres se largan por primera vez a producir, Tita Tamames y Rosita Semborain, que ya habían hecho habían la dirección de arte de algunas películas anteriores. Lo conversan con Renan y apuestan. Por lo tanto, en cánones contemporáneos, La Tregua fue una película independiente que le ganó a los grandes tanques del momento. Nada más y nada menos se estrenó junto con La Mari, que era una película protagonizada por Susana Jiménez y Carlos Monzón, que apostaban a tener, hizo 2,5 millones de espectadores más. O sea, La Tregua, en el momento que se estrenó, hizo en Argentina 3.200.000 espectadores, que era más del 10% de la población de Argentina en ese momento, y fue la primera película invitada que compitió por el Oscar. Y Renan siempre decía que uno de los grandes triunfos de su carrera era haber perdido el Oscar en manos de Federico Fellini, que fue el ganador de ese momento por Amarcord. Entonces, esta película fue una película que nos marcó a todos, pero donde, todos sabíamos que era sobre la novela de Benedetti, y ahí llega la literatura. En realidad, cuando leo en el diario que Benedetti que va a ser filmada esa novela, leo primero La Tregua, luego Gracias por el Fuego, que fue una novela de gran repercusión en su momento y que era motivo de conversación literaria y política en esos momentos. Al año siguiente, las mismas productoras, Rosita Semborain y Tita Tamames, hacen una apuesta más difícil, que es hacer una película de episodios. O sea, convocan, que era un género que en la cinematografía de los 60, 70, tanto de Europa
como de América, bueno, en Argentina y los países americanos que filmaban se hacía menos, pero que era un estilo de película, que era juntar directores, episodios. Tal vez el caso más conocido es Boccaccio 70, que es una película que reúne a Visconti, Fellini y Monicelli. Y bueno, así hay una cantidad de ejemplos. Entonces ellas tomaron 3 cuentos de La muerte y otras sorpresas, que es como se llama el volumen de cuentos de Mario, y hicieron una película que se llamó Las sorpresas, que tiene el debut cinematográfico como director de Luis Puenzo, el que luego ganaría el Oscar con La historia oficial, y un episodio extraordinariamente bien filmado por Alberto Fischerman, sobre el cuento Los Pocillos con Norma Leandro, Lautaro Murúa y Emilio Alfaro, que realmente es un gran ejercicio cinematográfico. No se estrenó en un año muy fácil para la vida política argentina, como casi ningún año para la Argentina, pero ese fue especialmente malo y entonces no tuvo la misma... el mismo éxito que La tregua, que se había estrenado en un año también malo, pero con mayor disposición de la gente para ir al cine. Luego vino, luego no, porque durante la filmación de La tregua y de Las sorpresas, había ya una gran represión política en la Argentina, tanto que La tregua, antes de ir al Oscar, va al Festival de San Sebastián. Y en el Festival de San Sebastián todo el equipo de la película recibe la condena a muerte de la AAA, que era el grupo parapolicial del gobierno peronista del momento, que los sentenciaba a muerte, y Alterio nunca volvió. Se quedó en San Sebastián y el exilio de Héctor Alterio empieza precisamente porque mandó a buscar a su mujer y a sus hijos de Argentina y él ya no regresó. Luego, atravesado todo ese periodo con la dictadura militar que continuó al gobierno peronista, usando los mismos métodos pero más sofisticados, y recuperada la democracia, Renan vuelve a Mario Benedetti y en el primer año del gobierno de Alfonsín filma Gracias por el fuego. Y Gracias por el fuego se estrena, el eslogan de presentación de la película era la réplica del eslogan de la campaña política de Raúl Alfonsín. La campaña política decía Ahora Argentina, y la película Gracias por el fuego se presenta como Ahora el cine argentino. Tiene menos éxito que Alfonsín en su campaña política, no reúne tantos espectadores, no por una razón de calidad, sino porque había coincidido con el estreno de la gran película de la vuelta a la democracia, Camila, una película de María Luisa Bember, sobre un personaje del siglo XIX. Esta es un poco la historia mía personal. Después hay otras versiones de cine. No sé si paro aquí, porque a lo mejor me fui, ¿no? Porque hablo no, está perfecto. Estoy hablando muy cerca del micrófono, perdón. Qué bueno. Disculpen. Está perfecto lo que venís hablando, y dijiste unas palabras hace un tiempito que fueron algo así como: tomé conciencia de que Mario Benedetti era uruguayo cuando lo leí, porque en las versiones audiovisuales y en las canciones era de todos. Y ahí me acordé de que Hortensia me comentó que Mario Benedetti no había quedado del todo contento con el estreno de la tregua, porque se había filmado exclusivamente en Buenos Aires, que después eso lo corrigieron en Gracias por el fuego, ¿no? Que tiene unas tomitas por 18 de julio y por algunos otros lados, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Eso. Sí, en realidad, sí, yo tomé conciencia, o sea, obviamente el dato de que Mario Benedetti era uruguayo lo manejábamos, pero tanto la versión televisiva como la película son sumamente porteñas, ¿no? Todo lo que se ve, y creo que sí, que un conflicto que creo que no llegó a tener excesiva gravedad, pero el descontento de Mario, el desencuentro con la versión de Renan había sido precisamente eso, ¿no? O sea, pérdida de
del aire montevideano que le había impuesto Renan al relato. Y yo creo que sí, que realmente las canciones de Nacha eran canciones, como la que acabo de decir, digamos, eran canciones que estaban abiertas. El poema del empleado nuevo podía ser un empleado uruguayo, un empleado argentino. Tampoco hay puntos de la burocracia y de la rutina de esa vida de pequeña burguesía que yo creo que se repetían en el mundo. Entonces hay algo muy potente y yo, claro, cuando leo y empezás a que ese relato tenga los puntos y haya la descripción de un clima de una ciudad, es cuando tomo conciencia de que Mario es uruguayo. Yo en Gracias por el Fuego, la verdad que puede haber alguna toma en 18 de julio, pero la película es muy argentina en su descripción también. Con un desnudo masculino, perdón, te corté, con un desnudo masculino, largo. Con un desnudo masculino que fue como, sí, era lo que estaba de moda en el momento después de la censura, digamos, era como la movida porteña donde se hacían algunas esas licencias, y esas licencias que no se habían podido ver, bueno, se tomaban. Un desnudo, sí, te diría bastante injustificado por toda la situación dramática en la que había, pero la película seguía teniendo un clima, incluso las descripciones de ambientes, etcétera, que la hacían muy uruguaya, pese a que Renan era un gran admirador y pasó muchísimo tiempo de su vida acá en Uruguay. Yo creo que, y insisto, las canciones eran de todos también, ¿no? O sea, a mí me surgió cuando me pude recurrir a sus cuentos y a los textos literarios, ahí encontré la descripción fundamentalmente montevideanos, pero también La muerte y otras sorpresas. Ahí encontré la esencia y esa cosa tan nítida. En realidad conocí a Montevideo primero, que es la ciudad en la que hoy vivo, primero por la literatura de Mario antes que por haberla visitado. O sea que mi primera imagen de la ciudad es una imagen que está hecha de las palabras y de las citas, de lugares y de personajes que hace Mario Benedetti en sus relatos. Yo creo que le toca la palabra. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Vamos a pasar ahora a Jimena, que, como decíamos, estrenó la obra Nociones básicas para la construcción de puentes, que está actualmente en función en el Teatro Solís, y es una obra, yo diría que peligrosa, porque las obras que son los homenajes pueden llegar a ser momentos muy peligrosos, ¿no? De cómo se trabaja tal o cual autor, y la verdad nosotros fuimos al estreno y a mí y a todas las personas con las que hablé les pareció una obra tremendamente honesta y sincera, y la verdad es, para los que no la vieron, la recomendamos, pero además es una obra profundamente metateatral sobre 4 actores que comentan y discuten cómo hacer una obra sobre Mario Benedetti y las cercanías y lejanías que cada uno a título personal real. Es una obra autoficcional en alguna medida y coral en otra. Bueno, cómo esos actores se enfrentan a la obra. A mí me gustaría preguntarte cómo fue el proceso de construcción de ese texto, que en alguna medida es eso, es metateatral, pero también es coral. Bueno, que nos cuentes un poquito sobre la obra. Claro que sí. Buenas tardes para todos. Me encanta sacarme el tapabocas. Yo digo, voy a empezar a usar el tapabocas sí ahora para que las orejas vuelvan al mismo sitio que estaban antes. Voy a contar un poco el proceso de creación de la pieza de la Comedia Nacional, Nociones básicas para la creación de puentes. Tal cual lo que decís. Primero que nada fue un honor para mí que la Comedia me convocara justamente para dirigir esta obra, para trabajar con un material Benedetti. La idea inicial de la obra era montar un espectáculo cualquiera que fuera, con textos de Benedetti, con la intención de girar por los barrios
de poder hacer la pieza en liceos, en cooperativas de viviendas, de acercarla a las periferias. No se pudo por motivos pandémicos y se terminó estrenando en la Sala Grande y regresando el teatro, en el Teatro Solís, con esta obra. Y hace poco tuve también el honor de que me tocó dirigir también la puesta en escena del espectáculo de la Filarmónica por los 100 años de Benedetti, así que en este momento de mi vida me siento muy cerca de Mario, pero en el momento en el que la Comedia Nacional me convocó para hacer el homenaje me pasó exactamente lo mismo que vos decís. Me sentí inmediatamente intimidada por la tarea, me parecía una tarea enorme y un abordaje sumamente difícil por lo que Mario Benedetti es, por lo que Mario Benedetti representa, por las diversas miradas, sentires y opiniones que hay con respecto a su obra. Y además era la primera vez que yo iba a dirigir un material textual que no era mío. Yo soy una directora que me hice en el camino de la intuición, sin formación teatral formal. Soy profesora de literatura, en algún momento de mi vida me lancé a escribir y intenté entrar muchas veces a la Escuela Municipal de Artes Dramáticos y nunca pude, así que me lancé a hacer teatro por mi lado, y acá estoy. Entonces siempre he avanzado sin proponérmelo demasiado, dirigiendo mis propios textos. Entonces ahora me enfrentaba a la dirección a partir de un material literario que no era mío, y eso ya era nuevo y difícil para mí. Entonces no sabía muy bien cómo abordar el asunto, y sí me planteé como una base inicial, nos planteamos junto a los actores hacerlo de la manera lo más honesta posible, plantearnos nuestro vínculo con Benedetti desde una honestidad total, no desde colocar a Benedetti en un pedestal con una idolatría ciega, sino de reconocer realmente cuál era nuestro vínculo verdadero, cuál había sido el camino de Benedetti en nuestras vidas. Yo pedí una reunión con el elenco, son 4 actores jóvenes, de los más jóvenes de la comedia: Florencia Zabaleta, Leandro Núñez, Stephanie Neukrich y Fernando Banet. Nos juntamos un día, mucho antes de empezar el proceso. Yo puse a grabar en el celular y me llevé una charla de 1 hora, en la que todos expresábamos nuestro temor a enfrentarnos a la tarea de generar una pieza a partir del material Benedetti. Entre otras cosas, nos comentábamos que a ninguno de los 5 en este momento nos gustaba demasiado Benedetti. En esa charla empezamos a reconocer que en algún momento de nuestra adolescencia Benedetti había estado muy cerca y muy dentro nuestro. Entonces ese mismo día yo le dije, bueno, hagamos una cosa, contémonos el primer momento que recordamos que Benedetti llegó a nuestras vidas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenemos de Benedetti? Y me llevé grabado en un audio del celular el primer puente. La obra se llama Nociones Básicas para la Construcción de Puentes, pero este título vino después. Me llevé en un celular el primer puente de cada uno de los 4 actores con Mario Benedetti. El primer puente de uno de los actores había sido a través de un cuadrito del Mercado de los Artesanos, como el puente de tantos en Uruguay, que contenía un poema muy conocido de Benedetti, Táctica y Estrategia, que su hermano mayor tuvo colgado mucho tiempo en el cuarto, que él siempre veía, pero nunca leía de verdad, hasta el momento que le tocó a los 12 años sufrir su primera pena de amor. Entonces sintió por primera vez, tendió un puente directo hacia ese cuadrito. Estas historias que estoy contando se cuentan en la obra, son parte del texto, que trabaja a partir de 4 historias reales de los actores de la Comedia Nacional. Entonces ahí teníamos una vía, que es lo que en la obra llamamos la mercadotecnia, que es postproducción de la obra de Benedetti, el espacio de la venta, entre comillas, de los productos que contienen su poesía y que acercan su poesía a las distintas casas, a los distintos corazones. Otra de las historias, la historia de Florencia Zabaleta, venía más por el lado de la adolescencia, por el lado de la militancia. Había sido justo la persona que en un homenaje en el Paraninfo de la universidad había sido la encargada de conducir a Benedetti del brazo hacia su lugar, donde él recitó Defender la Alegría, y Florencia lo tomaba más por el lado de las canciones de protesta, por todo el ámbito más político de Benedetti. De la mano de Stephanie, que es una persona que nació en Alemania. Stephanie, esta actriz de la comedia, nació en Alemania y ha rotado mucho por el mundo, y conoció a Benedetti en un libro de idioma español, estudiando en Guatemala, haciendo la escuela en Guatemala. A través de un libro de idioma español le llega el poema Defender la Alegría de Benedetti, se convierte en su bandera de vida y lo tiene como tapa de sus diarios íntimos en Nueva York a los 19 años. Tiene un baúl lleno de diarios íntimos, y de esos diarios empezaban a salir historias que
en la obra se cuentan, ¿no? Teniendo a Benedetti como tapa de esos diarios, y a partir de él ella empezó a escribir poesía, escribe poesía Stefani. Y Leandro Núñez, no voy a spoilear la obra porque me gustaría que la fueran a ver, trae una historia del exilio político de sus padres en Buenos Aires, que tiene mucho parentesco con el exilio de Mario, y trae una historia muy personal de la relación de él con su papá, una relación que se perdió en un momento muy temprano de su vida. Entonces plantea Leandro que a él le cuesta mucho hacer la obra, que no quiere hacer la obra, porque él no puede leer a Benedetti desde hace muchos años, porque Benedetti le recuerda mucho a su padre y le renueva, le revive una herida que no lo puede abordar, y que justo a él le toca hacer esta obra de la comedia. Una comedia nacional tiene una dinámica muy particular en la que los actores no pueden renunciar a las piezas, como puede ser un abordaje por fuera que yo haga en el teatro independiente. Yo llamo un grupo, los actores se van, vienen, rotamos, cambiamos, pasan cosas. En la comedia es como que hay que zarpar del puerto y llegar al puerto en la otra ciudad, y hay que hacerlo. A veces les gusta a los actores o no les guste. Y Leandro era el actor que yo había planeado que fuera Mario. En lo que hiciéramos, que portara la voz de Mario. Entonces empezó a volver muy fuerte, sensiblemente, todo ese material. Entonces yo me llevé todo eso y me fui a mi casa a establecer el puente entre esas historias y el puente entre todos los textos de Mario Benedetti. La obra es una mixtura, como una especie de conglomerado de MDF entre distintas texturas que vienen de los textos míos, los textos de Mario, las canciones que Luciana Mochi, una cantautora nacional que es divina, que también me gustaría que todos la conocieran, compuso para la pieza, sobre todo un tema que está cantando ahora por todos lados, que se llama Puentes como liebres, lleva el título de un cuento de Mario que habla de encuentros y desencuentros y de puentes rotos. Obviamente el poema emblema de nuestra pieza es Contra los puentes levadizos, y la obra en definitiva termina hablando de eso. A partir del puente que todos nosotros tendimos con Mario, abordar el trabajo casi desde la tesis de que creo que en este momento no hay ninguna persona acá que no recuerde cuál fue la primera vez que conoció a Mario Benedetti. Creo que todos nos acordamos el momento en que Mario Benedetti cruzó nuestras vidas. De hecho, después de las funciones de la obra aparecen en las redes gente que, habla, que fue a ver la obra y cuenta, se generó eso, de contarnos entre todos cuál fue la primera vez que Mario cruzó nuestras vidas. Como contaba esto de la obligación de los actores de la comedia de hacer la pieza, y que de alguna manera no, de todas las maneras, son empleados públicos los actores de la comedia también, y de alguna manera hay un modo teatral oficinesco de llevar adelante algunas cosas a modo de abordaje semi-humorístico de la pieza, porque no es una pieza humorística, pero tiene muchas vetas y nos reímos en muchas partes, y recordando todo el vínculo de Benedetti con la oficina, obviamente los poemas de la oficina, La Tregua y todo lo que conocemos de él, dijimos, abordemos esto desde el hecho de ser empleados públicos. Entonces planteamos la historia de 4 empleados públicos que se vieron obligados a abordar una obra que no querían abordar, con la negación total de un actor que le tocaba hacer de Mario Benedetti, pero no lo quería hacer. Intentaron de todas maneras establecer un vínculo con Benedetti y no pudieron, eso es lo que la obra cuenta. Entonces vienen a contarle a la gente la bitácora de la no concreción de una obra que en algún momento se propusieron hacer pero no pudieron. Lo que pasa que en el tiempo en que nos cuentan la imposibilidad de concreción, la obra se concreta, ¿no? Y todo nuestro camino fue realmente así. Empezamos desde ¿qué vamos a hacer con un material Benedetti? ¿Cómo vamos a hacer? Hasta que fuimos entrando, reencontrándonos con Mario. Para mí fue un reencuentro increíble. Yo lo conocí a Mario en algún año temprano de los 90, como muchos de mi generación, por aquellos libritos verdes y naranjas que empezaron a aparecer en el diario de La República. Vimos por la tele con mi papá la propaganda de eso, y mi padre me dijo, te los voy a comprar, venían una vez por semana, te los voy a comprar porque tenés que leer a Benedetti. Me dijo, mi padre ha sido de los autores que a mí más me han estremecido, quiero que lo conozcas. Y me lo empezó a comprar, y ahí empecé a devorar a Benedetti una vez por semana. Algunos textos venían enteros en un fascículo, pero otros venían en 3 partes y había que esperar a la semana siguiente. También, obviamente, la muerte de Avellaneda fue una de las que más me ha estremecido en la historia de la literatura, junto con la muerte de Rocamadura en Rayuela. Creo que las tengo ahí como los momentos que
más me oprimió, sentir morir un personaje en un texto. Y yo tuve un amor por Mario Benedetti gigantesco y empecé a escribir poesía a los 13, 14 años a partir de la lectura de Mario Benedetti. Creo que él me hizo entrar al universo de la poesía. Pero después esas cosas que nos pasan en la vida y esas cosas que nos pasan a veces a los uruguayos generalizando, no son simpáticas las generalizaciones, pero nos pasan como que a veces las cosas que alcanzan un pedestal o una expansión, o esos uruguayos que conquistan el mundo de alguna manera con su arte, es como que acá tendemos como a darle vuelta a la cara, ¿no? Es como, no sé, a todas mis amigas les gustaba Drexler hasta que ganó el Oscar y a todo el mundo le empezó a gustar Drexler y a ella ya no le gusta más. Nos van pasando como esas cosas y con Benedetti nos pasó algo así. Soy sincera en lo que digo, cuando hice el IPA de literatura tengo el recuerdo muy claro en mí de que decir en el IPA que te gustaba Mario Benedetti no estaba bien visto. Parece como que te bajaba la categoría intelectual, decir que te gustaba Benedetti, que te gustaba Galeano, que te gustaba algo que estaba tan al alcance de las masas, que había removido tanto las masas. En un documental escuché a Hellman que decía, bueno, pero tendríamos que estar agradecidos de que alguien consiguió tantos lectores para la poesía, ¿no? Que es en definitiva lo que importa. Más allá de cuál sea la poesía, hay un enorme público que se acercó a la poesía por él, y entre todas esas personas yo me acerqué a la poesía con él. Entonces tuve un puente muy estrecho con él en mi adolescencia y después tuve un puente que no sé cómo, ni por qué, ni siguiendo qué consignas, se fue, me fui alejando de Benedetti. Entonces este centenario y estos dos procesos que me tocaron vivir con la Comedia Nacional y con la Filarmónica me sirvieron para volver a soldar el puente con Mario. Y ahora estoy enamorada de él de nuevo y no entiendo por qué alguna vez me distancié, y esta relectura a la distancia desde otro momento de mi vida me hizo encontrar unos textos de Mario que, no sé, que me volvieron a parecer maravillosos. El poema Sightseeing 1980 no es muy conocido, pero si pueden ir y verlo, es un recorrido por la ciudad de Montevideo que te deja muda, que es bellísimo, está en la obra. Y nada, fue como encontrarme con un nuevo autor y al mismo tiempo con todas las nostalgias, los olores, las imágenes que me despertaba en mi adolescencia. Y me parece que de eso se trata todo, de tender los puentes, de mantener los puentes abajo, de estar en contra de los puentes levadizos. Eso. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar con Eduardo, que, como decíamos, escribió ese estudio preliminar de la tregua para la editorial Cátedra. Y en ese estudio que Eduardo realizó, se habla bastante de... se habla de una estrecha comunión entre lo que él escribe y la realidad que lo circunda, y que esa realidad a veces se adelanta a la ficción, que es, en definitiva, lo que le debería pasar a una buena obra, hablo en términos generales. Pero bueno, también hablas de un autor realista, pero diferencias un realismo psicológico y sociológico, una profundización, sí, escarbar en la realidad. Esto son mis palabras, no son las tuyas, pero es lo que decodifiqué. Y a partir de lo que dice José Miguel, que recordemos que conoció a Benedetti a partir de Nacha Guevara, del canto y de una película para televisión, o lo que dice Jimena, yo no sé si recuerdan esas tapas de libros de la República, son unos libritos de tapa blanda, son especialmente feos, son verdes y naranjas, una cosa muy popular, fueron en su momento que sacaba La República, el diario La República. Esto obviamente nos habla de un bestseller, ¿no? Eso es lo que configura un bestseller. Por ahí vos decís, el más leído, admirado, seguido y discutido escritor del Uruguay. Entonces la pregunta sería, ¿cuál considerás que son las características literarias, también pueden ser extraliterarias, más sobresalientes que posicionaron a Benedetti como el escritor que fue?
Y bueno, esa sería la pregunta. Gracias. Bueno, creo que si hay que caracterizar literariamente a Mario, es importante empezar por lo que mencionabas tú, su relación con la realidad. Si la literatura de Mario es una literatura estrechamente relacionada con la realidad. Yo digo ahí que no es el realismo de Mario, no es un realismo simplemente costumbrista, fotográfico, sino que es sobre todo psicológico, sociológico, porque la realidad para Mario no era digamos, un espectáculo a ser observado, sino que la realidad es para Mario Benedetti materia de cuestionamiento. Mario Benedetti fue un escritor que fue un gran gestor de emociones, fue un educador de sentimientos, de humanismo, de humanidad, pero siempre con la luz del entendimiento prendida, digamos, ¿no? Es decir, siempre con la razón atenta, ¿no? Entonces, la realidad que muestra Mario, la muestra en sus costuras, la muestra en sus desgarrones y muestra la perspectiva de un arreglo para esas costuras, ¿no? Y un poco es lo que pasa con el humor, me parece a mí, ¿no? El manejo que hace Mario del humor, que yo diría que es transversal a toda la obra de Mario. A mí se me ocurre que Benedetti tenía algo así como a mano un aspersor para asperjar, que se dice así, suena raro, pero es asperjar, echar gotitas, ¿no? Echaba gotitas, asperjaba gotitas de humor a lo largo de todas sus obras. Hay, por supuesto, una literatura específicamente humorística de Mario, ahí está, que mejores Meniaño. Sí, y no con la firma de Benedetti, aunque todo el mundo sabía que era Benedetti, pero bueno, firmaba Damocles, y también Orlando Fino, que Orlando era uno de los 7, 8, 9 nombres que tenía Mario, porque tenía muchos nombres. Pero además, aparte de esos artículos y cuentos específicamente humorísticos, en la obra de Mario en general aparece el humor muy frecuentemente. La novela Gracias por el fuego, por ejemplo, de indudable sesgo dramático, empieza con un juego de palabras que es un apunte cómico. Dice: en Broadway, a la altura de la calle 113, no solo se habla español nasal y contaminado, también podría decirse que se piensa, se camina y se come en español. Letreros y anuncios que algunas cuadras antes todavía anunciaban groceries and delicatessen, se han transformado aquí en groserías y delicadezas. Muchos años después, en el poemario El mundo que respiro, 2002, la mirada esa burlona de Benedetti se posa sobre unas cuantas palabras de la lengua inglesa que las circunstancias nos obligan a utilizar cada vez más, pero en el 2002, cuando escribió esto, Mario ya estaba el asunto. Antes del fax, del módem, yo es que, no sé si les parece bien, pero yo prefiero que hable Mario, ¿no? Lo invito a que hable. Antes del fax, del módem y el email, la vergüenza era solo artesanal. La mecha se encendía con un fósforo y uno escribía cartas como bulas.
Antes los besos iban a tu boca, hoy obedecen a una tecla send. Mi corazón se acurruca en su software y el mouse sale a buscar el disparate. Cuando me enamoraba de una Venus, mis sentimientos no eran informáticos, pero ahora debo pedir permiso hasta para escribir con el News Gothic. Te urjo, amor, que cambies de formato. Prefiero escribirte en Times New Roman, mas nada es comparable a aquel desnudo que era tu signo en tiempos de la Remington. Y además de las bromas sobre el uso de anglicismos, en particular los juegos de palabras en general, son frecuentes en la literatura humorística de Mario. Hay títulos paródicos, o sea que hacen como parodias de frases hechas. Accidental y cristiana, por ejemplo, es un cuento de los de Damocles. Sí, y en ese cuento aparece la Oblea, Organización Burócrata Latifundista de Estados Americanos. Oblea. Sí, ¿puedo seguir un minutito para complementar lo que vos decías a propósito de tus palabras? Ángel Rama decía sobre el humor de Benedetti, dice: con el humor se evita el patetismo, la furia demasiado tiempo prolongada, las humillaciones o los rencores, y se consigue que estas fuerzas se disuelvan catárticamente en un relampagueo placentero. El humor disminuye las altas presiones. ¿Se entiende lo que dice? No es del todo buena, no me gusta tanto la frase como está escrita, pero me parece que el concepto se entiende de una manera especialmente clara. Yo me arriesgaría a decir, puedo equivocarme, Eduardo, pero me arriesgaría a decir, ahora que volví a releer, como muchos a partir de este centenario, volví a releer a Benedetti, que Benedetti tiene humor en gran parte de su obra, o por lo menos gran parte de la obra que yo conozco, pero me arriesgaría a decir que es una especie como de humor maduro, un humor apagado, un humor que tiene sensatez y que es un humor suave, que discurre, y me parece que ahí está la madurez, es un humor contemplativo y que carece de odio, que es un humor más que nada basado en la comprensión, y ahí yo diría que está el poder de la obra de Benedetti, de ser dramático con pedacitos de humor. Me parece que eso ha provocado esa cantidad de lectores. Voy a complementar con una cosa que hablaba José Miguel hoy, que en la película La Tregua tiene un gran personaje, Antonio Gasalla, hermoso, hace de un tipo como enfermo, con un ataque de nervios. En la película La Tregua. Está Walter Vidarte, hay muchos uruguayos en la película La Tregua. ¿Quiénes? Está Walter Vidarte y China Zorrilla, que hace sus primeros papeles. Porque en el cine. Mirá, porque China está en la otra, ¿no? En la de Puenzo. Es la protagonista de Corazonada, que es el cuento que filma Galetini en La Sorpresa. Bien, gracias. Eduardo, sí, seguí, por favor. Sí, eso que decías, Nicolás, sobre la manera de trabajar el humor, Mario, creo que es la manera como trabaja toda su literatura. Es una literatura de tránsito apacible, digamos, aunque no es condenada tampoco, no oculta nada y cuando tiene que escarbar, escarba, pero hay algo así como una corriente general de pacífica, no sé, plácida, digamos, ¿no? Y el uso del lenguaje también no tiene rupturas semánticas, por ejemplo, no es habitual que haga eso, es un uso plácido también del lenguaje. Y además
creo que tenía Benedetti una gran capacidad para armonizar la comicidad con la ternura. Porque si nos pregunta en general, si uno piensa qué es lo que caracteriza a la literatura de Mario Benedetti, o qué es lo que, cuál es el color principal, me parece que en general no diríamos que es el humor. Diríamos, creo yo, que es o el compromiso social o la ternura, ¿no? Porque la ternura es permanente y muy fuerte. ¿Vas a decir algo? Iba simplemente a acotar, el compromiso social, no obstante, no está en la primera parte de su obra. Igual, a ver, decir compromiso social, capaz que estoy equivocando el concepto, pero aparece más tarde, ¿no? Después de la Revolución Cubana, después del 59, ¿no? Más o menos. Y bueno, pero en el segundo tramo de su obra. Sí, pero son los primeros años también de literatura de Mario, ¿no? Bien. Es decir, el país de la cola de paja es 1960. Eso es un ensayo, pero bueno. Sí, bueno, pero es que la obra es tan diversificada. De Mario decía Ernesto González Bermejo, en el 73 creo, le hizo una entrevista a Mario Benedetti y decía, lo único que le falta es la ópera. Estaba asombrado el hombre de que desde el año 45, que es la primera obra, hasta que le hizo esa entrevista, habrían pasado unos 15 años, algo así, no sé, y había hecho poesía, narrativa, teatro, humor, pues ya estaba lo de Damocles y eso. Y también a González Bermejo le dijo que él escribía en general no para el lector que vendrá, sino para el que está ahora, decía Mario, para el que siento que está prácticamente en mi hombro, sobre mi hombro, mirando lo que escribo. Y ahí vamos al tema ese de la realidad, ¿no? Mario, en su obra, conectado fuertemente con la realidad y conectado con el lector que forma parte de la misma realidad, ¿no? Es decir, y yo decía, el humor y la ternura. Voy a poner dos ejemplos. Un pasaje del cuento Todos los días son domingos, de La muerte y otras sorpresas, y un poema después. En este cuento Todos los días son domingos hay un personaje, Antonio, que sube a un ómnibus y dice que tiene que hacer un esfuerzo para subir con el ómnibus en movimiento. Desalentadamente el guarda estimula a que se corran en el pasillo. Antonio trata de avanzar, pero no puede. Una mujer ancha con un chico en brazos obstruye sus buenas intenciones. El chico tiene como 12 años. Un hombre de overol que ocupa un asiento mira de pronto hacia arriba, ve aquel conglomerado humano y encuentra además la mirada compulsiva de la mujer, una mirada que exige un asiento. El hombre ríe con la boca cerrada y soplando por la nariz. Tome asiento, señora, dice al levantarse. La mujer se sienta y coloca al muchacho sobre sus rodillas. Las robustas piernas del chico cuelgan hacia el pasillo. El mismo hombre de overol aprovecha para vengarse. ¿A dónde lo lleva el nene? ¿A que lo afeiten? Y ahí ocurre el quiebre hacia la ternura. Las risas, dice, de los 32 pasajeros sentados y los 28 pasajeros de pie que autoriza el reglamento municipal cubren totalmente la acusación de guarango que, enardecida, formula la mujer. También Antonio se ríe, pero la vergüenza del muchacho le inspira lástima. Claro. Y hay, bueno, un poema... Los poetas es de Yesterday y ayer. Es un poco largo, no sé si lo leo.
que tiene también un cambio ahí sobre el final, porque es un poema muy irónico sobre los poetas en el mundo, digamos, ¿no? Dice, los poetas se encuentran en congresos, en saraos, en cárceles, en las antologías. Unos cosechan loas en manuales de fama, otros son asediados por la casta censura. Los poetas se abrazan en los aeropuertos y sus tropos encienden la alarma de las aduanas. A menudo bostezan en recitales de otros y asumen que en el propio bostecen los amigos. Los poetas se instalan en las ferias anuales y estampan codo a codo sus firmas ilegibles, y al concluir la faena les complace de veras que se acerquen los jóvenes confianzudos y tímidos. Los poetas se encuentran en simposios por la paz, pero nunca la consiguen. Unos reciben premios, otros palos de ciego. Son una minoría casual y variopinta. Sus mejores hallazgos son harto discutibles. Estudios inclementes revelan sus andamios. Los analistas buscan variantes. Los poetas suelen dejar alguna para animar el corro. Los poetas frecuentan boliches y museos. Tienen pocas respuestas, pero muchas preguntas. Frugales o soberbios, a su modo sociables, a veces se enamoran de musas increíbles. Beben, discuten, callan, argumentan, valoran. Pero cuando al final del día se recogen, saben que la poesía llegará, si es que llega, siempre que estén a solas con su cuerpo y su alma. Es un cambio imperceptible para los ojos, porque estos son cuartetas y el cambio se produce en el segundo verso de la última cuarteta, o sea, es todo seguidito, pero la corriente de pensamientos cambia. Yo siento como que hay una pausa y pasa de la broma, de la ironía, ¿no?, a una consideración de humanidad. Bien, muy bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, seguimos con la próxima mesa. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias Jimena Márquez, José Miguel Onaindia, Eduardo Nogareda, Nicolás de Ragopián. Vamos a dar paso a la próxima actividad en esta segunda fecha homenaje a Mario Benedetti en el ciclo de homenajes a los centenarios de los autores de la generación del 45. La próxima mesa de diálogo se titula Las voces de Mario. Es un recorrido por la vida y obra del escritor y será acompañada por Roberto López Belloso, Guillermo Pellegrino y Valentín Trujillo. Mientras mis compañeros acomodan la mesa, les cuento que Roberto López Belloso es el coordinador de la Fundación Mario Benedetti, que Guillermo Pellegrino es escritor y periodista, y Valentín Trujillo, como bien decía hoy más temprano la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, es el director de la Biblioteca Nacional y nos ha acompañado ya en parte de las actividades de este ciclo de homenaje a los autores de la generación del 45 en su centenario. Vamos entonces a invitar a la mesa, vamos a hacer una pausa antes de invitar a la mesa para que haya una ventilación por el debido procedimiento sanitario. En 5 minutos retomamos la actividad. Muchas gracias por su presencia y por su atención.